Mi madre tiene un anillo igual, camarera le dice al millonario, lo que pasa lo cambia todo. Cenaba en la quietud de un rincón de Barcelona, cuando la voz de una camarera rasgó el velo de sus pensamientos. Disculpe, señor, ese anillo que lleva es idéntico al de mi madre. Lo que sucedió en los instantes siguientes no fue una simple coincidencia, fue el eco de un amor perdido que regresaba para reescribir el destino de 3 vidas. Gael Monteverde jamás habría sospechado que una austera cena de negocios en el corazón de Barcelona podría dinamitar los cimientos de su existencia. Era noviembre del año 2024. Habían transcurrido exactamente 26 años desde que plantó la semilla de su imperio de bodegas y viñedos de lujo, y 23 desde la herida incurable que le dejó la pérdida de la única mujer a la que su alma había pertenecido por completo. Pero aquella noche, sentado en la solitaria elegancia del restaurante Can Culleretes, en el laberíntico barrio gótico, ignoraba por completo que el pasado estaba a punto de colisionar con su presente de la forma más inimaginable. El restaurante era su refugio particular cada vez que sus negocios lo traían a Barcelona para encontrarse con distribuidores europeos. La iluminación, deliberadamente tenue, las paredes de piedra que susurraban historias centenarias y el ambiente íntimo, casi reverencial, le evocaban las bodegas familiares de su juventud. Un tiempo anterior a que el éxito y la fortuna transformaran su vida en un paisaje que, en ocasiones, le resultaba ajeno. Había llegado con antelación a su cita con un importante importador francés, pero éste había cancelado en el último momento, dejándolo a solas en una mesa dispuesta para 2. A sus 54 años, Gael había aprendido a encontrar un cierto consuelo en la soledad. Las canas que plateaban sus sienes le conferían un aire distinguido que muchas mujeres encontraban irresistible, pero él había erigido murallas tan altas alrededor de su corazón que muy pocas lograban siquiera acercarse. Desde la muerte de Almendra, 23 años atrás, había navegado por algunas relaciones, pero ninguna había conseguido llenar el abismo que ella había dejado a su paso. Mientras cortaba con parsimonia el solomillo, sus dedos giraron de forma inconsciente el anillo que portaba en el anular de su mano derecha. Era un gesto casi reflejo, un ancla en los largos años de estrés y soledad. La joya era una reliquia familiar con 200 años de historia, oro blanco, una esmeralda colombiana de pureza perfecta, custodiada por un halo de pequeños diamantes. Había pertenecido a su bisabuelo, luego a su abuelo, más tarde a su padre, y finalmente había llegado a él. Pero su verdadero valor, su peso emocional, residía en que fue con ese anillo con el que le había pedido matrimonio a Almendra. La pieza era única. Su abuelo solía contarle que solo existían 3 ejemplares en todo el mundo, forjados por un maestro joyero italiano para una familia de la nobleza española en el siglo XIX. Uno de ellos se había perdido en las brumas de la guerra civil, otro había sido robado décadas atrás, y el tercero era el que ahora brillaba en su mano. Cuando Almendra falleció en aquel espantoso accidente de carretera, Gael sopesó la idea de enterrar el anillo con ella, pero finalmente decidió portarlo siempre, como un talismán para mantenerla cerca de su corazón. La vida, por supuesto, había continuado tras la tragedia, pero nunca volvió a ser la misma. Gael se había zambullido en el trabajo con la furia de un hombre poseído, expandiendo el modesto negocio familiar de vinos hasta convertirlo en una de las casas vitivinícolas más prestigiosas de España. Sus riojas y riberas del Duero se descorchaban en los restaurantes más exclusivos de Europa. Sus bodegas eran destino de peregrinaje para celebridades y magnates internacionales, y su fortuna personal se había multiplicado por 10 en las últimas 2 décadas. Pero todo ese éxito, todo ese reconocimiento, se sentía hueco sin Almendra a su lado para compartirlo. Ella había sido su cómplice desde los días de universidad, la única persona que lo había conocido cuando su único capital eran sus sueños y una pequeña parcela de viñedos heredada de su padre. Juntos habían dibujado los planos de ese imperio. Juntos habían planeado los hijos que llenarían de risa sus vidas. Juntos habían soñado con envejecer en la vieja casa de campo que restauraron con sus propias manos. ¿Les sirvo un poco más de vino, señor?, preguntó una voz suave, con un delicado acento catalán.
Gael alzó la vista de su plato y se encontró con la mirada de una joven camarera que no recordaba haber visto antes. Era esbelta, de unos 23 años, con el cabello castaño recogido en un moño impecable y unos rasgos delicados que le trajeron el vago recuerdo de alguien a quien no lograba ubicar. Vestía el sobrio uniforme negro del restaurante con una profesionalidad intachable, pero había algo en la elegancia de sus movimientos que insinuaba que había conocido tiempos mejores. Sí, por favor, respondió Gael, deslizando su copa hacia ella. Es un Ribera del Duero excelente. La joven sonrió mientras servía el vino tinto. Mi madre siempre decía que los mejores vinos son aquellos que cuentan la historia de la tierra que los vio nacer. Algo en esa frase hizo que Gael la observara con más atención. No era el tipo de comentario que uno esperaría de una camarera tan joven, sino más bien las palabras de alguien con un conocimiento profundo y arraigado sobre el mundo del vino. Su madre tiene un gusto exquisito, comentó Gael. ¿Se dedicaba al sector? La expresión de la joven se veló con una sombra de melancolía. Trabajó en bodegas cuando era joven, mucho antes de que yo naciera. Siempre me hablaba de los viñedos como si fueran seres vivos, con alma propia. Gael asintió, intrigado. Había algo extrañamente familiar en la forma en que ella hablaba del vino, una pasión que él reconocía al instante porque la había visto arder en los ojos de almendra cuando visitaban bodegas juntos en los albores de su amor. Y fue entonces cuando ocurrió. Mientras la joven terminaba de servir el vino, su mirada se posó en la mano derecha de Gael. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante pareció que iba a dejar caer la botella. Disculpe, señor, dijo con una voz que apenas era un hilo tembloroso, mirando fijamente el anillo. Ese anillo, es idéntico al de mi madre. El mundo de Gael se detuvo en seco. La frase era tan absurda, tan imposible, que por un momento creyó haberla imaginado. Nadie, absolutamente nadie en el mundo, podía tener un anillo idéntico al suyo. Solo existían 3. Y él había dedicado años a rastrear los otros 2 sin el menor éxito. Perdón, logró articular, sintiendo como el aire se escapaba de sus pulmones. La joven se dio cuenta de la imprudencia de su comentario y un rubor intenso tiñó sus mejillas. Lo siento muchísimo, señor. No debería haber dicho nada. Es solo que, es exactamente igual al que mi madre me legó. La misma esmeralda, los mismos diamantes, incluso el diseño del oro. Gael se quedó mirándola fijamente, buscando cualquier indicio de mentira o confusión en su rostro. Pero sus ojos solo reflejaban una sinceridad absoluta y algo más, algo que lo perturbó hasta lo más profundo, una familiaridad en sus rasgos que no podía explicar. ¿Cómo se llama?, preguntó Gael, su voz apenas un susurro. Lía. Lía Herrera. El apellido no le decía nada, pero había algo en sus ojos, en la forma de su nariz, en la curva de su sonrisa que le resultaba devastadoramente familiar. Era como estar mirando a un fantasma del pasado, un fantasma al que no lograba ponerle nombre. ¿Podría mostrarme el anillo de su madre?, preguntó Gael, luchando por mantener la compostura mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. Lía miró nerviosamente a su alrededor. Estoy en mi turno de trabajo, señor. Mi jefe no permite que los empleados. Es importante, la interrumpió Gael, sacando su cartera y depositando varios billetes de 50 euros sobre la mesa. Más importante de lo que usted pueda llegar a imaginar. Algo en la solemnidad de su tono debió de convencerla, porque Lía asintió lentamente. Tengo una fotografía en mi teléfono. Mi madre falleció hace 2 años, y siempre llevo una foto del anillo porque es el único objeto de valor que me dejó. Con manos temblorosas, Lía extrajo un teléfono móvil de aspecto gastado y buscó en su galería. Cuando encontró la imagen, se la mostró a Gael con una expresión de nerviosismo. Gael clavó la vista en la pantalla y sintió como si el universo entero se hubiera detenido. El anillo de la fotografía era idéntico al suyo. Idéntico en cada detalle imposible. La misma esmeralda de pureza inmaculada,
los mismos diamantes engarzados en el mismo patrón exacto, la misma marca del joyero italiano grabada en el interior del oro, una marca que solo él conocía. Pero eso era imposible. Completamente imposible. ¿Cuál era el nombre completo de su madre?, preguntó Gael, su voz apenas audible. Almendra Herrera, respondió Lía. ¿Por qué? ¿Conocía usted a mi madre? El nombre lo golpeó como un mazazo. Almendra. Su almendra. Pero el apellido no cuadraba. Su almendra se llamaba Almendra Ruiz de Soltera, y había muerto siendo Almendra Monteverde. Jamás había usado el apellido Herrera. ¿Puede decirme cuándo nació usted?, preguntó Gael, tratando desesperadamente de encajar las piezas del rompecabezas. En marzo del 2001, respondió Lía, cada vez más desconcertada por el interrogatorio. Gael hizo un cálculo mental y sintió que las piernas le flaqueaban. Marzo del 2001. Exactamente 9 meses después de la última noche que había pasado con Almendra antes de su supuesta muerte en junio del 2000. Señor, ¿se encuentra bien?, preguntó Lía, al ver que el rostro de Gael había adquirido una palidez cerúlea. Parece que va a desmayarse. Gael se aferró al borde de la mesa, buscando a tientas una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero cada nuevo detalle, cada coincidencia imposible, apuntaba hacia una conclusión tan inverosímil que su mente se resistía a aceptarla. Almendra no había muerto. Había fingido su muerte. Y la joven que tenía delante, la joven con los ojos de almendra y su misma pasión por el vino, la joven que había nacido exactamente 9 meses después de su última noche juntos, era su hija. Su hija, cuya existencia ni siquiera había sospechado. Lía, dijo Gael, su voz quebrándose por la emoción. Necesito que me cuente todo lo que sepa sobre su madre. Toda su vida, dónde vivió, cómo murió. Y necesito que me diga dónde está enterrada. ¿Por qué?, preguntó Lía, retrocediendo un paso. ¿Quién es usted en realidad? Gael se quitó el anillo del dedo con manos temblorosas y se lo mostró. Mi nombre es Gael Monteverde. Y creo que Almendra Herrera era mi esposa. Mi esposa, que supuestamente falleció hace 23 años, 3 meses antes de que usted naciera. Lía se quedó petrificada, su mirada viajando del anillo en la mano de Gael a la fotografía en su teléfono. Las dos joyas eran réplicas exactas, idénticas hasta el más mínimo e imposible detalle. Eso es, imposible, susurró. Mi madre nunca estuvo casada. Me dijo que mi padre había fallecido antes de que yo naciera. Me aseguró que ella jamás había adoptado el apellido de ningún hombre. ¿Le habló alguna vez de alguien llamado Gael?, insistió él. ¿De viñedos, de bodegas? Lía asintió lentamente, sus ojos anegándose en lágrimas. Siempre hablaba de los viñedos. Y a veces, cuando tomaba un poco de vino, mencionaba a alguien a quien llamaba G. Decía que G había sido el gran amor de su vida, pero que había tenido que abandonarlo para protegerlo. ¿Protegerlo de qué?, preguntó Gael, el corazón en un puño. No lo sé. Nunca me lo explicó. Solo decía que algunas decisiones duelen para siempre, pero que son necesarias. Gael sintió como si 23 años de dolor, de luto y de confusión, finalmente comenzaran a cobrar un sentido terrible. Almendra no había muerto en un accidente. Había orquestado su propia desaparición, había fingido su muerte y había criado a la hija de ambos en el más absoluto secreto, protegiéndola de una amenaza que él ni siquiera sabía que existía. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Gael. ¿Dónde está Almendra? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lía. Falleció hace 2 años. De cáncer. Está enterrada en un pequeño cementerio en Segóbriga. Hizo una pausa, su voz temblando. Pero, señor, si lo que dice es cierto, si usted realmente es mi padre, ¿por qué mi madre me mintió durante toda mi vida? Gael se levantó de la mesa y se acercó a Lía.
Veía en sus facciones el rostro de la mujer a la que había amado y perdido, y encontraba en su mirada la respuesta a 23 años de preguntas sin resolver. No lo sé, mi niña, dijo con una ternura infinita, usando el apelativo cariñoso que había reservado para los hijos que nunca creyó tener. Pero vamos a averiguarlo juntos. Vamos a descubrir por qué Almendra tuvo que desaparecer y vamos a asegurarnos de que nunca más tengas que luchar para sobrevivir. Lía lo miró con una mezcla de esperanza y miedo que le partió el alma a Gael. ¿De verdad cree que es mi padre? Gael extendió su mano, mostrándole el anillo que había sido su compañero durante 23 años, el símbolo de un amor que creía perdido. Creo que los anillos no mienten, Lía. Y creo que Almendra nos está ofreciendo una segunda oportunidad para ser la familia que siempre debimos ser. El restaurante continuaba su bullicio ajeno a ellos, pero para Gael y Lía, el mundo se había transformado para siempre. Una hija había encontrado a su padre. Un padre había descubierto que el amor de su vida tuvo una razón para desvanecerse. Y ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que los devolvería al lugar donde todo comenzó, al lugar donde Almendra los había estado esperando durante 23 largos años. El viaje hacia Segóbriga se inició a las 11 de la noche, cuando Lía por fin concluyó su turno. Gael había esperado pacientemente durante 3 horas, consumiendo un café tras otro, incapaz de procesar la magnitud de su descubrimiento. Cada vez que observaba a Lía moverse entre las mesas, reconocía en ella gestos de Almendra que habían permanecido dormidos en su memoria durante más de 2 décadas. La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar con atención, la manera en que sus ojos sonreían antes que sus labios, incluso la delicadeza con la que sostenía las copas de vino. Cuando Lía se acercó a su mesa, con una pequeña mochila al hombro, Gael pudo ver que había estado llorando. Sus ojos estaban enrojecidos e hinchados, y había en su expresión una vulnerabilidad que despertó en él un instinto protector abrumador. No tengo mucho que empacar, dijo Lía con voz temblorosa. Vivo en un piso compartido cerca de las Ramblas. Solo he necesitado coger algunas cosas y pedirle a mi compañera que le diga al casero que no volveré en unos días. Gael asintió y se levantó para ayudarla, pero ella aferró la mochila contra su pecho. ¿Está seguro de esto?, preguntó Lía. Quiero decir, ¿está realmente seguro de que quiere hacer este viaje conmigo? Podríamos estar equivocados. Podría ser solo una terrible coincidencia. La pregunta le rompió el corazón a Gael, porque pudo oír en su voz la cautela de alguien que ha sido decepcionado antes, alguien que ha aprendido a no confiar en las promesas. Lía, dijo con suavidad. He pasado 23 años preguntándome qué le ocurrió realmente a Almendra. He pasado 23 años sintiéndome incompleto, como si me faltara una parte fundamental de mi alma. Pero cuando te miro, cuando te escucho hablar de vinos, cuando veo tus gestos, es como si Almendra hubiera vuelto a mi vida. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Y si estoy equivocado, si resulta que esto es solo una coincidencia imposible, entonces habré perdido unos días de mi vida. Pero si tengo razón, si realmente eres mi hija, entonces habré encontrado la familia que creí haber perdido para siempre. Lía lo miró con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si mi madre tuvo buenas razones para mantenerme alejada de usted? ¿Y si hay cosas de su pasado que desconoce? Era una pregunta inteligente. Gael se dio cuenta de que Lía no solo había heredado la belleza de Almendra, sino también su inteligencia práctica. Entonces lo averiguaremos juntos, respondió, y tomaremos decisiones juntos sobre qué hacer con esa información. Salieron del restaurante hacia el Mercedes negro que Gael había alquilado. Un vehículo lujoso pero discreto, perfecto para el viaje de 3 horas hasta Segóbriga. Mientras Gael guardaba la mochila de Lía en el maletero, ella se quedó en la acera, mirando el coche con nerviosismo. ¿Nunca habías montado en un Mercedes?, preguntó Gael con amabilidad. Lía negó con la cabeza. Mi madre y yo siempre tuvimos coches muy viejos, cuando teníamos coche. Los últimos años usábamos el transporte público para todo. Hizo una pausa.
¿Es usted realmente muy rico? La pregunta fue tan directa que Gael se rió a pesar de la tensión. Sí, admitió. Muy rico. ¿Eso te incomoda? Un poco, confesó Lía. Mi madre siempre desconfiaba de la gente con mucho dinero. Decía que el poder corrompe, que hace que las personas olviden lo que de verdad importa. Gael le abrió la puerta del copiloto. Tu madre no se equivocaba. He visto cómo el dinero puede transformar a las personas, volverlas crueles y egoístas. Pero también he visto cómo puede usarse para proteger a quienes amas, para darles oportunidades que de otro modo nunca tendrían. Mientras dejaban atrás las luces de Barcelona, Gael le habló a Lía de su vida durante los últimos 23 años. Le habló de cómo había construido su imperio de bodegas, de los premios internacionales, de las casas que poseía en diferentes países. Pero también le habló de la soledad, de las noches en vela preguntándose qué habría sido de su vida si Almendra no hubiera muerto, de cómo había llenado el vacío de su corazón con más y más trabajo. ¿Nunca volvió a casarse?, preguntó Lía mientras atravesaban los pueblos dormidos de Cataluña. Nunca, respondió Gael. Hubo otras mujeres, por supuesto. Algunas relaciones que duraron meses, incluso una que se prolongó casi 2 años. Pero nunca pude entregarme por completo, porque una parte de mí siempre le pertenecerá a Almendra. ¿Cómo se conocieron? Gael sonrió ante el recuerdo. En la universidad, en Valencia. Ella estudiaba enología, yo, administración de empresas. Nos encontramos en una cata de vinos organizada por su facultad. Almendra fue la única estudiante capaz de identificar no solo la región de cada vino, sino el año exacto de la cosecha. Mi madre me enseñó sobre vinos desde que era muy pequeña, dijo Lía suavemente. Siempre decía que cada vino tiene una historia que contar, y que si aprendes a escuchar, puedes llegar a entender el alma del viñedo. Esas son exactamente las palabras que usaba Almendra, susurró Gael, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Condujeron en un silencio confortable durante casi 1 hora, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Lía quien finalmente rompió el silencio con una pregunta que Gael había estado temiendo. ¿Puede contarme qué pasó exactamente la noche en que mi madre, supuestamente, murió? Gael respiró hondo, reviviendo la peor noche de su vida. Fue el 15 de junio del año 2000. Almendra había ido a Madrid a una reunión con unos distribuidores. Debía volver esa misma noche, pero me llamó sobre las 8 para decirme que la reunión se había alargado y que se quedaría a dormir allí. Se detuvo, cada detalle grabado a fuego en su memoria. A la mañana siguiente, sobre las 6, recibí una llamada de la policía de Madrid. Me dijeron que había ocurrido un accidente terrible en la autopista. Un camión había perdido el control y había chocado contra varios coches. Dijeron que Almendra había muerto en el acto. ¿Vio usted el cuerpo?, preguntó Lía en voz baja. Gael negó con la cabeza, las lágrimas nublando su visión. El accidente fue tan brutal que los cuerpos estaban irreconocibles. Me dijeron que la habían identificado por su documentación y por el coche de alquiler que conducía. ¿Y nunca dudó de que realmente hubiera muerto? ¿Por qué habría de dudar?, respondió Gael. La policía me mostró los documentos, el informe del accidente. Incluso me entregaron sus efectos personales recuperados del coche, su bolso, su reloj, algunos papeles de trabajo. Lía procesó la información en silencio. ¿Qué tipo de trabajo hacía mi madre después de desaparecer? Trabajaba en diferentes bodegas pequeñas, siempre con nombres falsos, explicó Lía. Nunca duraba más de 2 años en el mismo sitio. Siempre decía que prefería moverse, conocer diferentes regiones, pero ahora que lo pienso, quizás estaba huyendo. ¿Te habló alguna vez de enemigos? ¿De gente que pudiera querer hacerle daño? Lía se quedó pensativa. Había un nombre que mencionaba a veces, cuando tenía pesadillas. Néstor, algo. Néstor Barrenechea, creo. Siempre que pronunciaba ese nombre se ponía muy nerviosa y cambiaba de tema.
El nombre golpeó a Gael como un puñetazo. Néstor Barrenechea. Un hombre que había intentado hacer negocios con él en los inicios de su empresa, cuando aún era pequeña y vulnerable. Barrenechea tenía fama de estar involucrado en blanqueo de capitales a través de empresas legítimas, y había presionado a Gael para que aceptara una inversión que le habría dado el control de las operaciones financieras de la bodega. Gael había rechazado la oferta, pero Barrenechea no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Había iniciado una campaña de intimidación sutil, inspecciones fiscales sorpresa, problemas inexplicables con los distribuidores, pequeños actos de sabotaje en los viñedos. Almendra había estado muy preocupada, especialmente después de que Barrenechea comenzara a hacer comentarios amenazantes sobre su seguridad. «Dios mío», murmuró Gael, deteniendo el coche en el arcén. Almendra no fingió su muerte por capricho. Lo hizo para protegernos a ambos de Néstor Barrenechea. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Lía, al ver la palidez en el rostro de Gael. «Un criminal muy peligroso que quería usar mi empresa para lavar dinero sucio. Cuando me negué, empezó a amenazarnos». Almendra debió de descubrir algo, o él debió de intensificar sus amenazas hasta el punto de que ella sintió que la única forma de protegerme, y de proteger a nuestro hijo nonato, era desaparecer por completo. Lía puso una mano sobre la de Gael. «¿Cree que ese hombre sigue siendo un peligro?». Gael asintió con gravedad. Barrenechea nunca perdona y nunca olvida. Si descubriera que Almendra siguió viva todos estos años, y que tengo una hija. No terminó la frase, pero ambos comprendieron la implicación. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lía. Y Gael notó que había dicho vamos, no va a hacer usted. Ya se sentía parte de un equipo, de una familia. «Primero, vamos a visitar la tumba de tu madre», dijo Gael, arrancando de nuevo el coche. «Necesito verlo con mis propios ojos. Y después, vamos a averiguar cómo protegerte mientras decidimos qué hacer. Y si tu madre dejó algo, una carta, alguna explicación, solo hay una forma de averiguarlo». Continuaron el viaje hacia Segóbriga, ambos sumidos en sus pensamientos sobre lo que podrían encontrar allí. Para Gael, era la promesa de respuestas a 23 años de preguntas. Para Lía, la posibilidad de entender por fin por qué había crecido sin padre, porque su madre había sido tan hermética sobre su pasado. Pero para ambos, era también el comienzo de algo nuevo. Una familia separada por la adversidad, pero a la que el destino, caprichosamente, había vuelto a unir. Y mientras las luces de los pueblos se deslizaban por las ventanillas, padre e hija se preparaban para enfrentarse a un pasado que llevaba enterrado más de 2 décadas, sin saber que el futuro que estaban a punto de construir juntos sería más hermoso de lo que ninguno de los dos se atrevía a imaginar. El cementerio de Segóbriga era un remanso de paz, un pequeño camposanto rodeado de cipreses centenarios que proyectaban largas sombras bajo la luz de una luna casi llena. Gael detuvo el Mercedes frente a las puertas de hierro forjado y apagó el motor, permitiendo que el silencio de la madrugada los envolviera. Eran las 2:15 de la mañana, y el mundo parecía sumido en un sueño profundo, a excepción de ellos dos y de los secretos que estaban a punto de desenterrar. Lía descendió del vehículo lentamente, abrazándose a sí misma para protegerse del frío cortante de noviembre. Había permanecido en silencio durante la última media hora del trayecto, perdida en la vorágine de pensamientos que había desatado todo lo descubierto en una sola noche. Su vida entera había sido una mentira cuidadosamente tejida para protegerla, y ahora se encontraba a punto de enfrentarse a la tumba de la madre que creía haber conocido. «¿Estás segura de que puedes hacer esto?», preguntó Gael con suavidad, al notar el temblor en las manos de Lía. «¿Podemos esperar a mañana? Buscar un hotel y volver con la luz del día». Lía negó con la cabeza, enderezando los hombros con una determinación que le recordó dolorosamente a Almendra. «He esperado toda mi vida para entender quién era realmente mi madre. No puedo esperar ni una hora más». Gael asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Él mismo había vivido 23 años con un abismo de preguntas sin respuesta. Y ahora, tan cerca de la verdad, cada minuto de espera se sentía como una tortura. Saltaron con facilidad la baja cerca que delimitaba el cementerio.
No había guardias ni cámaras de seguridad, solo las hileras silenciosas de lápidas que contaban las historias de vidas ya concluidas. Lía sacó su teléfono y encendió la linterna, guiando a Gael a través de los estrechos senderos. «Es por aquí», murmuró, caminando con la seguridad de quien ha recorrido ese camino muchas veces. Sector C, fila 12. Siempre vengo en su cumpleaños y en el aniversario de su muerte. Caminaron en silencio durante varios minutos, pasando junto a lápidas con apellidos familiares y fechas que abarcaban más de un siglo. Finalmente, Lía se detuvo frente a una tumba modesta, con una lápida de mármol blanco que refulgía suavemente bajo la luz de la luna. Gael leyó la inscripción y sintió que las fuerzas lo abandonaban. Almendra Herrera González. 1972 a 2022. Madre amada, que encontraste la paz que buscaste en vida. González, murmuró Gael. Era el apellido de soltera de su madre. Usó los dos apellidos maternos para ocultarse. Lía sintió, arrodillándose junto a la tumba y acariciando las letras grabadas. Siempre me pareció extraña esa frase sobre encontrar la paz. Mi madre nunca parecía estar en paz. Siempre estaba mirando por encima del hombro, siempre preocupada por algo a lo que no podía ponerle nombre. Gael se arrodilló junto a Lía, finalmente cara a cara con la tumba de la mujer que había amado más que a su propia vida. Almendra, susurró, ¿por qué no me dijiste que corrías peligro? Habríamos encontrado otra solución. Habríamos luchado juntos. Fue entonces cuando Lía notó algo extraño en el diseño de la lápida. Mira esto, dijo, señalando una pequeña inscripción en la parte inferior que Gael no había visto. Hay unos números. 15, 6, 2000. Es la fecha en que supuestamente murió en Madrid. ¿Por qué iba a poner esa fecha en su tumba real? Lía estudió la lápida más detenidamente con la luz de su teléfono. ¿Ves esta pequeña marca aquí? Parece como si hubiera algo oculto detrás de la piedra. Efectivamente, había una diminuta fisura en el mármol que no parecía natural. Gael pasó sus dedos por ella y se dio cuenta de que se trataba de un pequeño compartimento disimulado. Necesitamos algo para abrir esto, dijo, buscando en sus bolsillos. Lía sacó una pequeña navaja suiza de su mochila. Mi madre me enseñó a llevar siempre herramientas útiles, explicó con una sonrisa teñida de tristeza. Trabajando en equipo, lograron hacer palanca en la pequeña sección de mármol hasta que se deslizó a un lado, revelando un compartimento impermeable del tamaño de un libro. Dentro, había un sobre grueso sellado en plástico y un pequeño objeto envuelto en terciopelo. Gael tomó el sobre con manos temblorosas mientras Lía desenvolvía con sumo cuidado el otro objeto. Era otro anillo, idéntico al que Gael llevaba, pero este tenía una inscripción diferente en su interior. Para mi amor eterno, GM junio de 2000. Es el anillo de compromiso que le diste, susurró Lía. Lo guardó todos estos años. Gael abrió el sobre y encontró varias páginas escritas con la caligrafía familiar de Almendra, fechadas apenas 3 semanas antes de su muerte en 2022. Con las manos temblando, comenzó a leer en voz alta bajo la luz de la luna. Mi querido Gael, si estás leyendo esto, significa que por fin has encontrado a nuestra hija. Significa que mi plan funcionó, aunque haya costado 23 años de una separación que jamás podré recuperar. Sé que tendrás 1000 preguntas, e intentaré responderlas todas. Primero, y lo más importante, Lía es tuya. Completamente tuya. Nació el 15 de marzo de 2001, exactamente 9 meses después de nuestra última noche juntos, antes de que tuviera que fingir mi muerte. Aquella noche de junio del 2000, Néstor Barrenechea vino a verme mientras estabas en el viñedo. Me dijo que sabía que estaba embarazada, antes incluso de que yo misma lo supiera. Me había estado vigilando, espiando, esperando el momento perfecto para usar a nuestro bebé como arma contra ti. Gael hizo una pausa, sintiendo una oleada de náuseas. Ese monstruo sabía que estabas embarazada antes que nosotros. Lía le apretó la mano, animándolo a continuar. Barrenechea me dio 2 opciones. O te convencía para que aceptara su propuesta de negocio, o vería cómo nuestro bebé sufría un accidente muy conveniente poco después de nacer.
Dijo que tenía experiencia en hacer desaparecer bebés sin dejar rastro, y que disfrutaría viendo tu dolor si no cooperabas. No podía arriesgar la vida de nuestro hijo, Gael. Ni tampoco la tuya, porque sabía que si algo le pasaba al bebé, irías a por Barrenechea sin medir las consecuencias. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Contacté con un primo lejano que trabajaba en la morgue de Madrid y que necesitaba dinero. Organicé mi propia muerte usando el cuerpo de una mujer no identificada que había fallecido en un accidente. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Gael. Dios mío, Almendra, todo lo que tuviste que pasar, y sola. Esperaba que fuera temporal, continuaba la carta. Pensé que podría esconderme hasta que naciera el bebé y que luego encontraríamos la forma de desenmascarar a Barrenechea y volver a casa. Pero cuando Lía nació, me di cuenta de que Barrenechea tenía tentáculos en todas partes. Policías a sueldo, jueces que le debían favores, gente dispuesta a todo por dinero. Cada vez que consideraba la posibilidad de volver, algo ocurría que me recordaba que seguía vigilando. Un conocido que aparecía de repente en la ciudad donde vivíamos. Preguntas extrañas de desconocidos sobre una mujer con un bebé. Barrenechea nunca dejó de buscarme, nunca dejó de esperar a que cometiera un error. Así que tomé la decisión de seguir muerta para vosotros dos. Era el único regalo que podía haceros, una vida libre de la amenaza de Néstor Barrenechea. Gael tuvo que detenerse, abrumado por la magnitud del sacrificio de Almendra. Renunció a todo para mantenernos a salvo, murmuró. Lía también lloraba. Sigue leyendo, por favor. Necesito saberlo todo. Crié a Lía contándole historias sobre ti sin mencionar tu nombre. Le enseñé todo lo que sabía sobre el vino, porque era nuestra historia de amor. La enseñé a ser fuerte, independiente, a no depender de nadie más que de sí misma, porque sabía que algún día tendría que enfrentarse al mundo sola. Pero también la crié con la esperanza de que algún día, cuando Barrenechea fuera demasiado viejo o débil para suponer una amenaza, ella pudiera conocer a su padre. Por eso le di el anillo. Por eso la animé a trabajar en restaurantes donde gente de tu círculo social pudiera encontrarla. Gael, cuando me diagnosticaron el cáncer hace 2 años, supe que mi tiempo se agotaba. Contacté discretamente con algunos de tus viejos amigos y descubrí que Barrenechea había muerto en prisión en 2021. Un infarto, según los informes. Finalmente, éramos libres. Pero ya era demasiado tarde para mí. En lugar de revelarte la verdad y morir poco después, decidí poner en marcha este plan para que tuvieras tiempo de procesarlo todo antes de conocer a tu hija. Confié en que el destino nos ayudaría a reunir a nuestra familia cuando por fin fuera seguro. Gael se detuvo de nuevo, maravillado por la inteligencia y el amor que se escondían tras el plan de Almendra. Si estás leyendo esto, Gael, significa que mi plan ha funcionado. Significa que has encontrado a nuestra hija, hermosa, inteligente, fuerte. Significa que por fin podéis ser la familia que siempre debimos ser. Cuida de Lía, mi amor. Enséñale sobre los viñedos que tanto amábamos. Enséñale que el amor verdadero a veces exige sacrificios terribles, pero que siempre vale la pena. Y por favor, perdóname por robarte 23 años de ser padre. No había otra manera. Te amo, Gael Monteverde. Te amé hasta mi último aliento y te amaré en cualquier vida que venga después. Ahora podéis amaros como padre e hija, libres de las sombras que nos persiguieron durante tanto tiempo. Con todo mi amor eterno, Almendra. Postdata, en el Banco Santander de Segóbriga, cuenta número 456789012345, hay dinero que ahorré durante todos estos años. Es para Lía, para su educación, para darle las oportunidades que yo no pude. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Cuando Gael terminó de leer, tanto él como Lía lloraban sin consuelo. Se abrazaron junto a la tumba de Almendra, padre e hija unidos por fin después de 23 años de separación forzada. Nos ha vuelto a unir, susurró Lía. Incluso después de morir, ha encontrado la manera de darnos lo que siempre habíamos perdido. Gael asintió, sosteniendo a su hija contra su pecho por primera vez. Tu madre era la mujer más inteligente y valiente que he conocido.
Y tú eres exactamente igual que ella. Se quedaron junto a la tumba hasta que el sol comenzó a despuntar, compartiendo historias sobre la mujer a la que habían amado desde perspectivas diferentes, pero con la misma profundidad. Y cuando finalmente se levantaron para marcharse, ambos sabían que, aunque habían perdido 23 años, tenían el resto de sus vidas para construir la familia que Almendra había soñado para ellos. El anillo en el dedo de Gael ya no se sentía como un símbolo de pérdida. Se sentía como una promesa cumplida, como un círculo que por fin se cerraba, como el comienzo de todo lo que, sin saberlo, había estado esperando. 6 meses después de aquel encuentro revelador en el cementerio, la vida de Lía se había transformado de un modo que jamás habría podido imaginar. Ya no era la camarera de Barcelona que luchaba por pagar el alquiler de un piso compartido, viviendo al día sin saber qué le depararía el futuro. Ahora residía en la casa principal de las bodegas Monteverde, en una luminosa habitación con vistas a los viñedos que se perdían en el horizonte, despertando cada mañana con el aroma de las uvas madurando bajo el sol de La Rioja. Gael había insistido en que se mudara de inmediato. «Esta es tu casa», le había dicho, mientras la guiaba por los pasillos de la mansión familiar. «Siempre fue tu casa, solo que no lo sabías». La adaptación no fue sencilla al principio. Lía había crecido en la modestia de apartamentos pequeños, acostumbrada a la vida sencilla que había compartido con Almendra. Encontrarse de repente en una propiedad de 300 hectáreas, con empleados que la trataban como la heredera que era, resultó abrumador. Pero Gael fue paciente, amable, permitiéndole encontrar su propio ritmo. No la presionó para que lo llamara papá, aunque el día que finalmente lo hizo, 3 meses después de mudarse, él tuvo que salir del comedor para que ella no lo viera llorar de pura alegría. «Buenos días, papá», había dicho Lía aquella mañana con una naturalidad que le brotó del alma. Y desde ese instante, ambos supieron que, por fin, eran una familia. Ahora, en una soleada mañana de mayo, Lía caminaba entre las vides con un cuaderno en las manos, tomando notas sobre el progreso de la cosecha. Gael le había enseñado todo lo que sabía sobre viticultura, y ella había demostrado tener el mismo instinto natural para los vinos que había heredado de sus padres. «Las uvas de la parcela sur estarán listas para la vendimia la próxima semana», le dijo a Gael cuando lo encontró en la bodega principal, catando muestras del vino del año anterior. Gael alzó la vista y sonrió. En los últimos meses, había visto a Lía florecer de una manera que lo llenaba de un orgullo paternal inconmensurable. Ya no era la joven tímida y cautelosa que había conocido en Barcelona. Se había convertido en una mujer segura de sí misma, con opiniones firmes sobre el negocio e ideas innovadoras para expandir la marca. «¿Estás segura?», preguntó él, sabiendo que la opinión de ella era tan valiosa como la de cualquier enólogo experimentado. «Completamente. El nivel de azúcar es perfecto, y si esperamos más, perderemos la acidez que hace que nuestros vinos sean únicos». Gael asintió, confiando plenamente en el juicio de su hija. «Entonces, organizaremos la vendimia para el lunes. ¿Quieres encargarte de coordinar a los temporeros?». Lía sonrió, emocionada por la responsabilidad. «Me encantaría». Era en momentos como ese cuando Gael sentía con más intensidad la ausencia de Almendra. Ella habría estado tan orgullosa de ver a su hija convertida en una pieza fundamental del negocio familiar. Habría amado ver cómo Lía no solo había heredado su pasión por los vinos, sino también su inteligencia práctica y su don para conectar con la gente. «Papá», dijo Lía, interrumpiendo sus pensamientos. «Hay algo que quiero proponerte». «¿Qué es?». «He estado pensando en mamá, en todo lo que sacrificó por nosotros, y creo que deberíamos hacer algo para honrar su memoria». Gael la miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?». «Quiero crear una línea especial de vinos. Vinos elaborados exclusivamente por mujeres, para mujeres que han tenido que ser fuertes en circunstancias difíciles. Podríamos llamarla Almendra y destinar parte de los beneficios a organizaciones que ayudan a madres solteras». Los ojos de Gael se llenaron de lágrimas. Era exactamente el tipo de proyecto que Almendra habría ideado, la forma perfecta en que habría querido ser recordada. «Es una idea perfecta», dijo, abrazando a su hija. «Hagámoslo». Durante las semanas siguientes,
Padre e hija trabajaron codo con codo en el desarrollo de la línea Almendra. Contrataron a enólogas de toda España. Crearon etiquetas elegantes con el diseño del anillo de esmeraldas que había unido a la familia. Y desarrollaron una historia de marca que honraba el sacrificio y la fortaleza de las madres en todas partes. Pero el proyecto también les brindó la oportunidad de hablar más profundamente sobre Almendra, sobre los recuerdos que Gael había atesorado durante 23 años y las historias que Lía había crecido escuchando sin comprender del todo su significado. ¿Sabes qué es lo que más extraño de tu madre?, le preguntó Gael una tarde mientras cataban las primeras muestras. ¿Qué? Su risa. Tenía una risa UE llenaba la habitación, que contagiaba felicidad a todos a su alrededor. Lía sonrió. Yo recuerdo esa risa. Especialmente cuando me contaba historias sobre unos viñedos misteriosos donde vivía un hombre que entendía el alma de las uvas. ¿Te contaba historias sobre mí? Todo el tiempo. Nunca mencionaba tu nombre, pero ahora me doy cuenta de que todas sus historias favoritas eran sobre ti. El príncipe de los viñedos que podía crear magia líquida en botellas, el hombre que hablaba con las vides como si fueran viejas amigas. Gael se quedó en silencio, abrumado por la idea de que Almendra hubiera mantenido viva su memoria a través de cuentos de hadas. ¿Sabes qué es lo que más extraño yo de ella?, preguntó Lía. ¿Qué? La forma en que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Solía tener sueños terribles sobre hombres malvados que venían a llevársela, y ella siempre sabía qué decir para hacerme sentir a salvo. Gael comprendió que incluso los sueños de Lía habían estado marcados por las amenazas de Barrenechea, por el miedo constante en el que Almendra había vivido. Nunca más tendrás que preocuparte por hombres malvados, le dijo con firmeza. Estás a salvo aquí, conmigo. Esta es tu familia. Este es tu hogar. Fue durante una de estas conversaciones cuando Lía mencionó algo que lo cambió todo para Gael. Papá, hay algo que encontré entre las cosas de mamá que no te he enseñado. ¿Qué es? Lía salió de la habitación y regresó con una pequeña caja de madera que Gael reconoció al instante. Era la caja donde Almendra guardaba sus tesoros más preciados cuando eran jóvenes. Estaba en el fondo de su armario, explicó Lía. Nunca la había abierto porque tenía un candado. Pero después de encontrar la carta, pensé que tal vez. Gael tomó la caja con manos temblorosas. Tras varios intentos, logró abrir el candado usando la fecha de nacimiento de Lía como combinación. Dentro había fotos de su vida juntos que él creía perdidas para siempre. Almendra embarazada, sonriendo a la cámara. Fotos de su boda, de sus primeros viñedos, de momentos felices que Gael pensaba que solo existían en su memoria. Pero lo que más lo impactó fue encontrar un video en un viejo USB. Cuando lo reprodujeron, apareció Almendra en la pantalla, grabado poco antes de su muerte. Hola, mi amor, decía Almendra en el video, su voz débil pero llena de amor. Si estás viendo esto, significa que mi plan funcionó y que has encontrado a nuestra hermosa hija. Gael se sentó pesadamente, con Lía a su lado, ambos hipnotizados por la imagen de la mujer que había definido sus vidas. Gael, quiero que sepas que cada día de estos 23 años he pensado en ti. He pensado en la vida que estábamos construyendo, en los hijos que planeábamos tener. No pasa un solo día sin que me pregunte cómo habría sido todo si hubiéramos podido enfrentarnos juntos a Barrenechea. Almendra hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Pero también quiero que sepas que no me arrepiento. Mírate ahora, Gael. Mira lo que has construido. Y mira a nuestra hija. Mírala y dime que no valió la pena cada día de soledad, cada noche de extrañarte hasta que dolía respirar. Lía lloraba en silencio, viendo por primera vez a su madre hablar directamente con su padre, siendo testigo del amor que había dado origen a su propia existencia. Lía, mi niña preciosa, continuó Almendra, mirando a la cámara. Si estás viendo esto junto a tu padre, significa que por fin conoces la verdad. Eres hija del amor más puro que he conocido. Eres hija de un hombre que habría dado su vida por protegerte y de una mujer que dio 23 años de la suya para asegurarse de que estuvieras a salvo. Almendra sonrió a través de las lágrimas. Ahora sois libres para amaros como padre e hija.
Sois libres para construir la familia que siempre quisimos ser. Sois libres de crear vinos que cuenten la historia de nuestro amor, de crear un legado que honre todo lo que hemos pasado para llegar a este momento. El video terminó con Almendra lanzando un beso a la cámara, susurrando, os amo a los dos más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando la pantalla se fundió a negro, Gael y Lía se abrazaron, llorando, sintiendo como si Almendra hubiera estado en la habitación con ellos, bendiciendo a la familia que finalmente habían logrado formar. Tenía razón, susurró Lía. Valió la pena. Todo el dolor, toda la separación, todo valió la pena para llegar a este momento. Gael asintió, sosteniendo a su hija y sintiendo que, por primera vez en 23 años, su vida estaba completa. Tenía a su hija, su negocio, los recuerdos de Almendra restaurados en su legítimo lugar en su corazón, y la certeza de que el futuro que construirían juntos sería digno de todo lo que Almendra había sacrificado para hacerlo posible. 2 años después del lanzamiento de la línea Almendra, las bodegas Monteverde habían experimentado el crecimiento más significativo de su historia. La colección de vinos dedicada a honrar la memoria de Almendra no solo se había convertido en un éxito comercial rotundo, sino también en un símbolo de esperanza para mujeres de toda España y más allá. Las botellas, con su elegante etiqueta dorada que replicaba el diseño del anillo de esmeraldas, se descorchaban en los restaurantes más prestigiosos de Europa, y la historia detrás de la marca había conmovido corazones en todo el mundo. Lía, ahora con 25 años, se había convertido en la directora creativa de la empresa. Un puesto que se había ganado no por ser la hija del dueño, sino por su visión innovadora y su comprensión intuitiva del mercado. Había propuesto expandir la marca para incluir no solo vinos, sino también experiencias, retiros de fin de semana para madres solteras en las bodegas, programas de mentoría para mujeres emprendedoras y una fundación que otorgaba becas educativas a hijas de madres trabajadoras. Los números de este trimestre son extraordinarios, le dijo Lía a Gael mientras revisaban los informes en la oficina principal, una estancia luminosa con vistas a los viñedos. Hemos superado todas las proyecciones por segundo año consecutivo. Gael sonrió, observando a su hija explicar los gráficos con la pasión que había heredado de ambos. En los últimos 2 años, había visto a Lía transformarse de una joven insegura que servía mesas para sobrevivir, en una ejecutiva respetada, invitada a hablar en conferencias internacionales sobre innovación en la industria vitivinícola. Tu madre estaría tan orgullosa, murmuró Gael, una frase que repetía a menudo, pero que nunca perdía su profundo significado. Lo sé, respondió Lía con una sonrisa que iluminó la habitación. A veces siento como si estuviera aquí con nosotros, especialmente al atardecer en los viñedos. Es como si pudiera escuchar su risa en el viento. Y era cierto. Ambos habían desarrollado la sensación de que Almendra seguía siendo parte de sus vidas, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia amorosa que bendecía cada decisión importante que tomaban juntos. La puerta de la oficina se abrió y entró Roberto Santamaría, el director de marketing que habían contratado para la expansión internacional. Era un hombre joven y brillante. Gael, Lía, tengo noticias extraordinarias, dijo con una sonrisa incontenible. Acabo de hablar con los representantes de Harrods en Londres. Quieren que, Almendra, sea la línea exclusiva de vinos para su departamento de regalos de lujo. Lía se levantó de un salto, emocionada. ¿Harrods? ¿En serio? No solo eso, continuó Roberto, también han expresado interés en crear un evento especial en torno a la historia de la marca. Quieren que Lía vaya a Londres a contar la historia de Almendra, la historia de cómo el amor verdadero puede trascender incluso la muerte. Gael sintió una mezcla de orgullo y emoción que lo abrumó. Hacía apenas 3 años, Lía servía mesas en Barcelona sin saber quién era su padre. Ahora era una de las mujeres más respetadas de la industria y su historia personal inspiraba a millones. Hay más, añadió Roberto. La revista One Spectator quiere hacer un artículo de portada sobre la familia Monteverde. Quieren llamarlo, El milagro de los anillos. Lía miró a su padre, con los ojos brillantes. ¿Qué opinas, papá? ¿Estamos listos para que el mundo entero conozca nuestra historia? Gael sopesó la pregunta. Siempre había sido un hombre reservado,
pero la historia de su familia era más que algo personal ahora. Se había convertido en una fuente de inspiración. Creo que tu madre habría querido que la compartiéramos y puede ayudar a otras personas, dijo finalmente. Creo que habría querido que el mundo supiera que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir a las familias, sin importar cuánto tiempo pase. Los meses siguientes fueron un torbellino. Leah viajó a Londres para el evento en Harrods, donde contó la historia de Almendra a una audiencia de 300 personas que la escucharon en un silencio absoluto. Al terminar, recibió una ovación de 5 minutos. El artículo de One Spectator se publicó en diciembre, con una foto de portada de Gael y Leah en los viñedos al atardecer. Generó miles de cartas de lectores de todo el mundo, personas conmovidas por la historia que compartían sus propias experiencias de pérdida y reencuentro. Pero fue durante la fiesta de Año Nuevo en las bodegas cuando sucedió algo inesperado. Gael notó que Leah conversaba animadamente con un joven que no reconocía. Era alto, de cabello oscuro, con una sonrisa genuina. ¿Quién es ese joven?, le preguntó a Roberto. Ah, ese es David Horrara, el nuevo enólogo que contratamos para la expansión de la línea. Es brillante. Graduado con honores en la Universidad de Burdeos. Gael observó cómo David y Leah reían juntos, cómo él la miraba con admiración y respeto, y sintió algo que no había experimentado antes, la sensación de que su hija estaba lista para comenzar su propia historia de amor. Durante los meses siguientes, David se convirtió en una presencia constante en las bodegas y en la vida de Leah. Era inteligente y ambicioso, pero también amable y respetuoso. Compartía la pasión de Leah por los vinos y su dedicación a usar el negocio como una fuerza para el bien. ¿Qué opinas de David?, le preguntó Leah a Gael una tarde. Gael sonrió. Creo que tu madre lo habría aprobado. Creo que habría visto en él lo mismo que veo yo, un hombre que te ama por quien eres, no por lo que tienes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Por la forma en que te mira. Es la misma forma en que yo miraba a tu madre. Es la mirada del amor verdadero, Leah, y después de todo lo que has pasado, no mereces nada menos. Y fue en el tercer aniversario del lanzamiento de la línea Almendra cuando David le propuso matrimonio a Leah. Lo hizo en el mismo lugar donde Gael y Almendra habían intercambiado sus votos 30 años atrás, en una pequeña capilla en las colinas. David había diseñado un anillo especial, una esmeralda perfecta rodeada de diamantes, inspirado en los anillos familiares pero con un diseño único. Es precioso, susurró Leah con lágrimas en los ojos mientras David se arrodillaba ante ella al atardecer. Leah Monteverde, dijo David solemnemente, me harías el honor de convertirte en mi esposa, de construir una familia conmigo, de crear una historia de amor que sea digna de la tradición que has heredado. Sí, respondió Leah sin dudar. Sí, 1000 veces sí. Gael observaba desde una distancia respetuosa, con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, pudo sentir la presencia de Almendra con más fuerza que nunca, como si ella estuviera a su lado, viendo a su hija comenzar el siguiente capítulo de su vida. Lo logramos, mi amor, susurró hacia el cielo estrellado. Nuestra hija ha encontrado el amor verdadero, tal como tú querías. Está a salvo, está feliz y está rodeada de amor. Una suave brisa sopló a través de los viñedos, y en esa brisa, Gael podría haber jurado que escuchó la risa de Almendra, bendiciendo a la familia que por fin había logrado estar completa. La boda se planeó para la primavera siguiente, en los viñedos donde todo había comenzado. Sería una celebración no solo del amor entre Leah y David, sino del legado de Almendra, del milagro de la familia reunida y de la promesa de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, sin importar cuántas estaciones de oscuridad tenga que soportar. La mañana del 15 de mayo amaneció perfecta en las bodegas Monteverde, como si el universo mismo hubiera conspirado para regalarle a Leah el día ideal para su boda. El sol brillaba con suavidad sobre los viñedos que se ondulaban hasta el horizonte, una brisa ligera mecía las hojas de las vides con un susurro musical y el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Gael se despertó antes del alba, como cada día durante los últimos 30 años, pero aquella mañana era diferente. Hoy, su hija se casaría en el mismo lugar donde él había unido su vida a la de Almendra 3 décadas atrás.
Hoy se cerraba un círculo que había comenzado con amor, había sido interrumpido por la tragedia, y ahora se completaba con esperanza y renovación. Se vistió con esmero con el smoking que Lía le había ayudado a elegir. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, tocó el anillo de su mano derecha, el mismo que durante 24 años había sido un símbolo de amor perdido y que ahora representaba un amor eterno y una familia reunida. «Buenos días, mi amor», susurró a la foto de almendra en su mesita de noche. «Hoy se casa nuestra hija. Ojalá pudieras estar aquí para verla». Mientras tanto, en la casa de huéspedes, Lía se preparaba rodeada de las mujeres más importantes de su vida. Estaban allí María Elena, la directora de la Fundación Almendra, Carmen, su mejor amiga de la universidad, y Rosa, una de las primeras beneficiarias de la fundación. «Estás radiante», le dijo María Elena mientras la ayudaba con su vestido. Era una creación de seda marfil con detalles bordados a mano que representaban vides y uvas. Lía se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era completamente diferente a la joven insegura que servía mesas en Barcelona hacía apenas 4 años. Sus ojos brillaban con felicidad, su postura irradiaba una elegancia natural, y su sonrisa mostraba la paz profunda de quien ha encontrado su lugar en el mundo. «¿Crees que mi madre estaría orgullosa?», preguntó en voz baja, ajustándose el velo que había pertenecido a Almendra. «Lía», dijo Carmen, tomando sus manos. «Tu madre sacrificó 23 años de su vida para que tú pudieras tener este momento exacto. Por supuesto que estaría orgullosa». Los invitados comenzaron a llegar. Habían decidido mantener la ceremonia relativamente íntima, solo 200 personas, pero cada una de ellas representaba una conexión importante. Distribuidores internacionales, enólogos de renombre, periodistas especializados y docenas de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por la Fundación Almendra. La ceremonia se llevaría a cabo en una plataforma elevada sobre los viñedos, con un altar decorado con las mismas flores silvestres que crecían entre las vides. David esperaba en el altar, nervioso pero radiante. A las 5 en punto, la música comenzó. No era la marcha nupcial tradicional, sino una pieza compuesta especialmente para la ocasión, que incorporaba los sonidos naturales de los viñedos. Los invitados se pusieron de pie cuando Gael apareció, caminando lentamente hacia el altar, con una expresión de orgullo que nadie le había visto jamás. Se giró hacia la entrada y esperó, junto con todos los demás, la aparición de su hija. La música cambió, volviéndose más rica y emotiva. Y Lía apareció. Un murmullo de admiración recorrió la audiencia. Caminaba despacio, saboreando cada paso, pero cuando sus ojos se encontraron con los de David, todo lo demás se desvaneció. Solo existían ellos dos, conectados por un amor puro que había crecido en el suelo fértil de la seguridad y la felicidad que Almendra había sacrificado tanto por crear. Gael tomó el brazo de su hija y juntos caminaron los últimos metros hacia el altar. Era un momento que había soñado durante años, y ahora que lo estaba viviendo, que se sentía más perfecto de lo que había imaginado. «¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?», preguntó el oficiante. «Su madre y yo», respondió Gael, su voz clara pero cargada de emoción. «La entregamos con amor, con orgullo y con la bendición de todas las generaciones de nuestra familia que han creído en el poder del amor verdadero». La ceremonia fue hermosa y sencilla. David habló de cómo Lía le había enseñado que el amor verdadero no solo existía en los cuentos de hadas. Lía habló de cómo David había llegado a su vida en el momento perfecto, cuando por fin estaba en paz con su pasado y lista para construir un futuro. Habló de cómo él respetaba la memoria de su madre sin sentirse amenazado, entendiendo que el amor que sentía por Almendra no disminuía el que tenía disponible para él. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, David le colocó a Lía una joya que había diseñado especialmente para ella, inspirada en los anillos familiares pero única en su belleza. Lía le puso a David un anillo que llevaba una pequeña esmeralda, un guiño a la tradición familiar de la que él ahora formaría parte. «Por el poder que me ha sido conferido», dijo el oficiante, «y ante todos estos testigos que os aman, ahora os declaro marido y mujer. David, puedes besar a tu esposa». El beso fue tierno y apasionado. Los invitados estallaron en aplausos, pero por encima del ruido,
Gael podría haber jurado que escuchó la risa de Almendra, llevada por el viento. La recepción se celebró en el patio principal de las bodegas, bajo las estrellas. Hubo música, baile y brindis que se alargaron hasta bien entrada la noche. El momento más emotivo llegó cuando Gael se levantó para dar su discurso. Hace 4 años, comenzó, mi hija se acercó a mí en un restaurante de Barcelona y me cambió la vida para siempre con una simple observación sobre un anillo. Aquella noche descubrí que no había perdido a la mujer que amaba, sino que ella había encontrado la forma de regresar a mí a través de la hermosa hija que habíamos creado juntos. Hizo una pausa, mirando a Lía y a David. Almendra, si puedes oírme, quiero que sepas que lo lograste. Nuestra hija se ha convertido en todo lo que soñamos que sería, fuerte, inteligente, compasiva, y ahora, completamente amada por un hombre que la merece. El sacrificio que hiciste no fue en vano. El amor que protegiste durante 23 años ha florecido de formas que nunca podrías haber imaginado. Levantó su copa hacia el cielo estrellado. Por Almendra, que nos enseñó que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Por Lía, que nos enseñó que la familia siempre encuentra la manera de reunirse. Y por David, que nos enseña que las mejores historias de amor son las que honran el pasado mientras construyen el futuro. Todos los invitados se pusieron de pie y brindaron, y en ese preciso instante, una estrella fugaz cruzó el cielo directamente sobre el patio. Era imposible que fuera una coincidencia. Todos los presentes supieron que Almendra había encontrado la forma de bendecir la celebración. La noche continuó con música y baile. Gael bailó con su hija, un momento que ambos habían anhelado durante años. Gracias, papá, susurró Lía. Por encontrarme, por amarme, por darme la familia que siempre quise. Gracias a ti, respondió Gael, por volver a mi vida y hacerla completa de nuevo. Cuando la última canción terminó y los últimos invitados se marcharon, la familia se quedó sola en el patio. David y Lía se sentaron bajo la vid más antigua, hablando en susurros sobre sus sueños de futuro. Gael se alejó discretamente, pero antes de entrar en la casa, se giró para contemplar la escena una última vez. Su hija y su nuevo yerno, comenzando su vida juntos en el lugar donde todo había empezado, rodeados por los viñedos que representaban generaciones de amor, trabajo y dedicación. Lo logramos, Almendra, susurró a las estrellas. Nuestra familia está completa. Y en el viento que susurraba entre las vides, Gael estuvo seguro de poder escuchar la respuesta de Almendra: lo sé, mi amor. Lo sé. 3 años después de la boda que había simbolizado el renacimiento de la familia Monteverde, las bodegas se habían convertido en mucho más de lo que Gael jamás había soñado. Ya no solo eran reconocidas por la calidad excepcional de sus vinos, sino que se habían transformado en un emblema de esperanza y reencuentro familiar que inspiraba a personas de todo el mundo. Era una mañana dorada de septiembre cuando Lía, con 28 años, caminaba lentamente entre las vides con una mano protectora sobre su vientre de 6 meses de embarazo. Se había convertido en la presidenta ejecutiva de las bodegas, mientras que David dirigía la innovación tecnológica que había situado a la empresa a la vanguardia de la viticultura sostenible. Pero más importante que cualquier logro profesional, estaban a punto de traer al mundo a la 4ª generación de la familia. ¿Cómo te encuentras hoy, pequeñín?, murmuró Lía, acariciando su vientre mientras observaba a los trabajadores preparar la vendimia de otoño. Tu bisabuela Almendra habría estado tan emocionada de conocerte. El bebé respondió con una patada enérgica, y Lía sonrió. Durante todo su embarazo, había sentido una conexión especial con Almendra, como si la presencia amorosa de su madre estuviera guiando cada momento. Desde el porche de la casa principal, Gael, a sus 57 años, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. Se había convertido en un hombre completamente diferente al empresario solitario que fue durante décadas. Abuelo, dijo una vocecita detrás de él. Gael se giró y sonrió al ver a Sofía, la hija de 3 años de Lía y David, corriendo hacia él. La pequeña había heredado los ojos inteligentes de Almendra y la determinación de Lía. Sofía, mi princesa, exclamó Gael, levantándola en brazos. ¿Qué aventuras tienes planeadas para hoy? Quiero ayudar a mamá con las uvas, declaró la niña con solemnidad.
Papá dice que las uvas nos cuentan secretos y sabemos escuchar. Gael se rió, recordando conversaciones similares con Lía y, antes de eso, con Almendra sobre el alma de los viñedos. Tu papá tiene razón, le dijo a Sofía mientras caminaban juntos hacia Lía. Pero para escuchar los secretos de las uvas, tienes que ser muy, muy paciente. Buenos días, mi amor, le dijo Lía a Sofía, arrodillándose para abrazarla. ¿Sabes cuál es el secreto más importante que nos cuentan las uvas?, preguntó a su hija. Nos cuentan que las mejores cosas de la vida requieren tiempo, paciencia y mucho amor. Como esta familia, como el vino que hacemos, como el bebé que va a nacer pronto. En ese momento apareció David desde la bodega, con una expresión de emoción en el rostro. Lía, tienes que ver esto, dijo, sosteniendo un sobre elegante. ¿Qué es?, preguntó ella. Una carta del rey de España, respondió David. Las bodegas Monteverde han sido seleccionadas para recibir el Premio Real a la Excelencia Empresarial, no solo por los vinos, sino por el impacto social de la Fundación Almendra. Gael se quedó sin palabras. Era uno de los honores más prestigiosos que una empresa española podía recibir. Hay más, continuó David. Quieren que Lía represente a la empresa en la ceremonia y han solicitado específicamente que cuente la historia de cómo la fundación nació del amor de una madre que lo sacrificó todo. Lía sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá estaría tan orgullosa, susurró. Su historia va a ser contada en el Palacio Real. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. La Fundación Almendra había crecido hasta convertirse en una organización internacional que operaba en 12 países, ayudando a más de 5.000 mujeres y sus familias. Había demostrado que una historia personal de amor y sacrificio podía transformarse en una fuerza para el bien que tocara miles de vidas. El día de la ceremonia real llegó en diciembre. Lía, en su 8º mes de embarazo, se veía radiante con un vestido azul marino. Llevaba el anillo de almendra en una cadena alrededor del cuello, y Gael, su anillo familiar. Los dos símbolos que habían reunido a su familia lucían juntos en el Palacio Real. Sofía, vestida como una princesa, sostenía la mano de su abuelo mientras caminaban por los pasillos ornamentados. Cuando llegó el momento de recibir el premio, Lía subió al estrado. Pero cuando comenzó a hablar, no era la ejecutiva profesional, sino la hija que había encontrado a su padre perdido, la mujer que había crecido con historias de amor verdadero. Majestad, distinguidos invitados, comenzó. Este premio no es mío. Es de una mujer llamada Almendra Monteverde, quien hace 24 años tomó la decisión más difícil de su vida, fingir su propia muerte para proteger a la familia que amaba más que a su propia existencia. Contó la historia completa. El amor, las amenazas, el sacrificio, los 23 años de separación y el milagro del reencuentro. Mi madre me enseñó que el amor verdadero a veces exige sacrificios que parecen imposibles, continuó Lía. Pero también me enseñó que esos sacrificios nunca son en vano si se hacen desde el amor puro. Cuando terminó, no había un solo ojo seco en el salón. El propio rey se acercó a felicitarla personalmente, diciéndole que nunca había escuchado una historia que lo conmoviera tan profundamente. Esa noche, en el hotel, Lía comenzó a sentir las primeras contracciones. Pocas horas después, rodeada de su familia, dio a luz a un niño perfecto. ¿Cómo vamos a llamarlo?, preguntó David, sosteniendo a su hijo. Lía miró a su padre, que lloraba mientras observaba a su segundo nieto. Gael Almendra Monteverde Herrera, dijo sin dudar, para que lleve los nombres de las dos personas que más amo. Gael se acercó para conocer a su nieto, y cuando el bebé abrió los ojos, habría jurado que vio un destello de reconocimiento, como si el alma de Almendra estuviera presente en esa pequeña vida nueva. 5 años después, en una mañana de primavera, 4 generaciones de la familia Monteverde se reunieron en el cementerio de Segóbriga para el 10º aniversario de la muerte de Almendra. Gael, ahora con 62 años, sostenía la mano de su nieto Gael, de 5 años. Lía, embarazada de su tercer hijo, caminaba junto a David, que llevaba en brazos a Sofía, ahora de 8 años. Se detuvieron frente a la tumba de Almendra, ahora rodeada de flores. Cuéntanos otra vez sobre la bisabuela Almendra, pidió el pequeño Gael.
Lía se arrodilló y comenzó a contar la historia de una mujer que había amado tanto que estuvo dispuesta a renunciar a todo. Mientras hablaba, una suave brisa comenzó a soplar. ¿Podéis oírla?, preguntó Sofía de repente. ¿Oír qué, mi amor? La risa. Suena como música. Todos guardaron silencio. Y, efectivamente, en el viento se podía escuchar algo que sonaba extraordinariamente como una risa musical, llena de alegría. Gael miró al cielo y sonrió. Sí, la oigo, dijo suavemente. Es vuestra bisabuela, diciéndonos que está orgullosa de la familia que hemos construido. ¿Y está feliz?, preguntó el pequeño Gael. Más que feliz, respondió su abuelo. Está en paz, sabiendo que el amor por el que tanto sacrificó ha crecido y se ha multiplicado más allá de lo que jamás soñó. Mientras la familia regresaba a las bodegas esa tarde, el sol se ponía pintando los viñedos de tonos dorados. Era la imagen perfecta de un legado que había crecido desde el amor más puro hasta convertirse en una fuerza que tocaba miles de vidas. Una familia separada por la tragedia, reunida por el destino y fortalecida por la comprensión de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y se multiplica. Esa noche, mientras Gael se preparaba para dormir, tocó una vez más el anillo que había llevado durante casi 3 décadas. Gracias, almendra, susurró a las estrellas, por enseñarnos que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y en el viento nocturno que susurraba entre las vides, Gael estuvo seguro de poder escuchar una última vez la voz de almendra, llevándole las palabras que había esperado oír durante 24 años. El amor nunca termina, mi querido Gael. Solo se transforma en algo aún más hermoso. El círculo estaba completo. El amor había triunfado, y la familia Monteverde continuaría creciendo, amando y honrando la memoria de la mujer extraordinaria que lo había hecho todo posible con un solo acto de amor incondicional.